Y vamos a platicar sobre este tema, por supuesto, con el analista internacional Jesús López Almejo, a quien saludamos con muchísimo gusto. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús? Belinda, buenas tardes. Gusto de acompañarlos. Oye, ayúdanos a comprender un poco, ¿por qué se hizo tanta laraca por la presencia de este sector, de esta parte del ejército ruso en este desfile, en el desfile de la independencia de nuestro país, particularmente entre varios supuestos analistas de este lado precisamente del mundo? Mira, esa respuesta tiene también tres ramificaciones, una en el plano local, otra en el plano regional y otra a nivel internacional. En el plano internacional, generalmente para este tema del desfile, al ser un evento anual de mayor importancia para la cuestión del reforzamiento de la identidad nacional, el festejo de independencia, el protocolo organizador, es decir, el comité organizador tiene como protocolo invitar a todas las delegaciones del mundo para que vengan justamente a desfilar. Esto no es ninguna novedad. Históricamente, México, desde una posición de neutralidad en los conflictos internacionales, en donde, por cierto, vota en las instancias que debe votar de acuerdo a los 7 principios constitucionales de la fracción 10 del artículo 88-89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, pues en las instancias que corresponden hace lo que corresponde. En el, digamos, comité internacional que se encarga de hacer la invitación a todas las delegaciones, en donde, por cierto, viene quien quiere y quien puede, y que para esta ocasión vinieron del Salvador, Ecuador, Cuba, Colombia, Chile, vimos a China, Sri Lanka, Venezuela, Uruguay, Belice, República Dominicana, Brasil, etcétera, y Rusia, por supuesto. Hay que decir que también fue invitada Ucrania, hay que decir que también fue invitado Israel, Estados Unidos. ¿Por qué menciono particularmente a estos tres? Porque ahora paso al tema regional. Históricamente en el tema regional, bajo la doctrina Monroe, se habla de que el gobierno de Estados Unidos pues considera cualquier tipo de amenaza extracontinental al orden o a la estabilidad regional que supuestamente Estados Unidos garantiza, interviene directamente para erradicar esas amenazas extracontinentales. Y en ese sentido, ahora que Rusia está vetada, supuestamente, dicen ellos, de la comunidad internacional, aunque por esa comunidad internacional generalmente entienden a los de la OTAN, más algunos añadidos como Canadá, como Australia, Nueva Zelanda, Corea, Japón, es decir, los estados más subordinados a Estados Unidos fuera de la OTAN y la Unión Europea. Pero, ¿qué pasa con América Latina, con África, con Asia? La verdad es que Jesús, Belinda, han seguido con relaciones normales. Es decir, cuando se le tiene que condenar a Rusia en las instancias que corresponden, se le condena. Pero para cuestiones protocolarias de este índole, bueno, México sigue haciendo soberanamente lo que se le da la gana. Y la tercera de las ramificaciones que señalé al principio, es que en política doméstica, querido Jesús, hemos estado observando que como el presidente, al mismo tiempo que presencia el desfile, y que está además ahí con su gabinete que excluye, por ejemplo, al Poder Judicial, Poder Legislativo, porque le incomodan, y López Obrador es mucho de simbología, dice no los voy a invitar porque no nos llevamos bien abiertamente, pero al mismo tiempo toma protesta de la nueva gobernadora del Estado de México, que es, digamos, una de sus pupilas, una de las personas que más ha impulsado, Delfina Gómez, al mismo tiempo inaugura el tren insurgente, un tren que se empezó en la administración anterior, pero que se terminó ahora con una buena colaboración con el gobernador saliente del Estado de México, que va a hacer el estreno, las pruebas al tren Maya, que ha sido tan criticado, pero que finalmente ya lo sacó adelante, y lo mismo con el tren que va a conectar el Golfo de México con el Pacífico en el Istmo de Tehuantepec. Pues imagínate que ha tenido logros y victorias, pero además con una aprobación muy alta a su popularidad, que indica que no ha habido desgaste de gobierno. Entonces, aunque la prensa lo ha intentado y los poderes empresariales lo han intentado, y también lo han intentado los partidos políticos históricamente en el poder, que ahora son oposición y que cada vez están más desgastados, entonces se agarran de cualquier elemento que consideran que pueda dañar la imagen a nivel nacional, pero también a nivel internacional, del presidente López Obrador. ¿Y qué crees?
pues nuevamente me parece que terminaron quedando en ridículo, porque cuando quieren acusar en Washington al presidente López Obrador de que es prorruso, pues hay, digamos, elementos tangibles para decir, pues mira, nosotros hemos reprobado la intervención, la invasión de Rusia en Ucrania, pero pues en un evento propio hacemos lo que queremos, Jesús. Jesús, buenas tardes. Me da mucho gusto Hola, Belinda. saludarte. Gracias por estar con nosotros, como siempre, con tu información. Oye, te quería preguntar, ¿qué tanto ha sido manipulada informativamente la guerra entre Rusia y Ucrania? Pues mira, los clásicos de la comunicación política dicen que en una guerra, además de la gente y de la infraestructura crítica de los países enfrentados o involucrados, la que sufre también más es la verdad, porque hay campañas y hay guerras de propaganda que tienden a mostrar la realidad como la perciben los contendientes y sus aliados. En ese sentido, vamos a ver, por ejemplo, a pseudo periodistas que se autodefinen como analistas objetivos, pero que yo no les conozco publicaciones en revistas indizadas, yo no les conozco publicaciones en libros que vengan trabajadas por editoriales serias con respecto a los temas de los que tanto opinan. Y bueno, vienen a decir, es que Rusia no debió haber participado acá porque está invadiendo Ucrania, pero son los mismos que se quedan callados cuando México estrecha relaciones con el Estado de Israel, por ejemplo, que todos los días comete masacres en contra del pueblo palestino y que se quedan callados y voltean para otro lado. En 2014 cabe mencionar que una delegación del ejército de Estados Unidos vino a México a hacer este desfile cuando Peña Nieto gobernaba. Bueno, Estados Unidos nos arrebató más de la mitad del territorio en los tratados de Guadalupe Hidalgo entre 1848, 1846 y 1848, que más que tratados, pues fueron imposición al amparo del casus belli, ¿no? Nos habían arrebatado más de la mitad del territorio, y este dato es bien importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha participado en el 81% de las guerras. De ese 81%, el 90%, si ese 81% lo convertimos en 100, el 90% las ha iniciado Estados Unidos por la causa que tú quieres, por impulsar la democracia, por derrocar a un tirano, por combatir el terrorismo, por combatir a los grupos yihadistas, etcétera, etcétera, por defender la democracia. Entonces, nuestro vecino del norte es un país súper bélico. Entonces, yo le preguntaría a estos puristas que ahora se dan golpes de pecho y que dicen que López Obrador denigra la esencia del desfile por invitar a Rusia, que en este caso está ensangrentando Ucrania. Bajo ese mismo purismo, no tendríamos que tener relaciones ni siquiera diplomáticas con Israel o con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, esto es parte, volviendo a tu pregunta central, de la propaganda que vemos cómo se utiliza como una herramienta para delimitar lo que se deba o no hacer, incluso hasta en eventos tan importantes como el desfile del 16 de septiembre, Belinda. Tienes razón. Oye, ¿y en México tenemos ONGs o voces o algo que estén respondiendo más a los intereses de Estados Unidos? Pues generalmente, sí, por supuesto. Habría que ver la lista de la USAID, que por cierto es una agencia, una herramienta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que oficialmente tiene fondos para non-profit organizations, que se traduce como organizaciones no lucrativas, tanto en Estados Unidos como en el mundo en general. Y se supone que lo que busca la USAID es, pues, fortalecer las instituciones que garanticen y que promuevan y que impartan la democracia. Y aquí es donde, diría mi papá, la puerquita tuerce el rabo, porque hemos visto que esa promoción de la democracia, de las libertades, de la libertad de expresión, de credo, etcétera, etcétera, se ciñe a los parámetros que el gobierno de Estados Unidos determina. Cuando algo no entra en sintonía con lo que el gobierno de Estados Unidos, a partir de las cláusulas de esta USAID, bien establecidas, bien definidas, se salen un poquito del patrón, entonces estas organizaciones no gubernamentales que se supone que tienen la labor, la misión principal de empoderar a los ciudadanos, de hacer que los ciudadanos se organicen para realizar aquellas actividades en las que el Estado o la ausencia del Estado pues no realizan, pues imagínate que al final de cuentas, pues quien paga manda, y quien marca la línea clara de lo que se debe y no hacer, pues es justamente el que promociona a estas organizaciones. Entonces, fungen como intermediarias entre esos financiamientos
¿no? De los estados extranjeros, porque también Alemania hace algo parecido con la Konrad Adenauer, que en México organizan eventos justamente para limpiar un poco la imagen tanto del gobierno de Alemania como el gobierno de Estados Unidos, y muchas veces pues disfrazados de eventos académicos, de conferencias culturales. Entonces, efectivamente, en México, bueno, por mencionar una, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hemos estado viendo el tipo de trabajo que realizan. Pero hay un problema muy importante. Han ignorado el tema de la legitimidad. Dice Max Weber, la legitimidad es la percepción de la comunidad del derecho de alguien a ostentar autoridad en alguna materia, en razón de que cumplen con la normatividad que beneficia al colectivo. Sin embargo, se percibe en este momento, no lo sé si así sea, pero se percibe, hay una percepción generalizada de que estas organizaciones pues solo trabajan para golpear al gobierno en turno, que vela por los derechos de la colectividad, Belinda. Querido Jesús López Almejo, como siempre, tocayo, un placer platicar contigo y escuchar tus análisis. Muchas gracias por invitarme, les mando un abrazo. No, gracias a ti por acompañarnos, va un abrazo de vuelta. Excelente tarde. Gracias. Y bueno, continuando con más información.